bueno que sigues con nosotros. Ahora yo te invito a que puedas escuchar la poderosa palabra de Dios en labios de Juan Germán Ortiz con el tema En las pruebas. Yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a tener una palabra de oración. Déjanos darte muchísimas gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Ayúdanos, cuídanos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Déjenme decirles que en un libro de Billy Graham llamado Esperanza para el corazón afligido, hay un capítulo que se titula Sobre todos llueve un poco. Llueve sobre Elías cuando siente que Jezabel le persigue. Llueve sobre Pablo cuando un aguijón taladra su carne. Lo cierto es que todos, tarde o temprano, vamos a ser probados. Es Pedro quien ve al cristiano en la prueba. Es Pedro quien nos muestra qué hay en las pruebas. Y déjenme entonces responder a la luz del pasaje esa pregunta: ¿qué hay en las pruebas? Y déjenme decirle entonces tres cosas que están en un momento dado en una prueba. En primer lugar, en las pruebas, cuando estamos pasando por una prueba, hay una realidad que no debe sorprendernos. Fíjense lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Verso 12. Pedro dice que en la vida cristiana las pruebas no deben sorprendernos. Es más, el Nuevo Testamento no dice en ninguna parte que nos espera un lecho de rosas. Es más, cuando somos aborrecidos, ya Jesús ha dicho: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muchas veces la prueba nos resulta difícil de digerirla porque nos preocupa el éxito. Pensamos más bien en función del éxito. Por ejemplo, Santiago, por ejemplo, Juan,
Ellos reclaman, piden privilegios a Jesús en el reino. Le dicen, permite que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Yo quiero decirle que la prueba nunca será opcional. Es decir, la prueba no es si la tomo o no la tomo. Lo cierto es que nos vamos a encontrar en la prueba y lo mejor es enfrentarla. Hace tiempo estuvimos dando un curso y ahí vimos un video donde sencillamente las mujeres, los hombres cristianos del primer siglo eran devorados por las fieras. Algunos de ellos eran llenos, embarrados de brea, encendidos, quemados y con ello alumbrado los jardines de algún palacio en algún lugar del Imperio Romano. Déjenme decirles que ese video se llama Cuando ser cristiano se pagaba con la vida. Hay algo más, una realidad que no debe sobresaltarnos. Es decir, que no debe asustarnos. Dice como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 12. Yo recuerdo cuando tenía 6 años, que sencillamente yo pensaba que no era el tiempo para que yo fuera a la escuela. Y entonces mi madre me iba jalando para llevarme a la escuela. Cuando llegué a la escuela vi al profesor que me tocaba y tuve mucho miedo y empecé a llorar. Afortunadamente me cambiaron tuvieron misericordia de mí y me cambiaron de profesor. Pusieron a otra persona, me pusieron con otra persona, pero tengo que reconocer que en el primer día de clases yo lloré porque sencillamente tuve temor a algo que simplemente me asustaba. Tenemos que reconocer que no debemos sobresaltarnos. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la escuela de Dios. Ahora, cuando estamos en una prueba, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en esa prueba? Sencillamente Dios está trabajando para que nosotros seamos mejores. Ustedes pueden ver el caso de José. José va de prueba en prueba, de prueba en prueba, y cada vez va siendo mejor hasta llegar a ser lo que Dios quiso que fuera. Tengo que reconocer que es muy común preguntar en la prueba, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? Es más, aún Jesús no escapa a esta pregunta. Suspendido entre el cielo y la tierra, Él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí está el por qué. No debemos tener ningún susto, no debemos sobresaltarnos, por ejemplo, cuando perdemos la salud, o cuando tenemos poco dinero, o cuando sentimos la ausencia de algún familiar, o cuando no tenemos trabajo. A pesar de estar en la prueba, no debemos asustarnos. ¿Por qué? Porque en la prueba el cristiano no está en crisis, el cristiano está en Cristo, que es muy diferente. La gente va a decir, estás en crisis, y uno puede decirle, estoy en Cristo, que es muy diferente. ¿Qué ha dicho Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, en las pruebas hay una limitante, hay una restricción, y quiero que la noten, por favor. En las pruebas hay una restricción fundamental, algo que es sumamente importante.
Fíjense lo que dice: pero si alguno padece como cristiano. Supe de un predicador que decía que el diablo nos engaña 2 veces. Y él decía, la primera vez nos dice una mentira, que el pecado es pequeño, que el pecado es sin importancia. Y luego cuando cometemos el pecado, entonces viene con otra mentira y nos dice que no tiene remedio. Bueno, son mentiras porque el pecado tiene remedio en Cristo, pero son mentiras también porque el pecado no es pequeño. Y son mentiras también, ¿por qué? Porque el pecado es con importancia. Ahora, ¿cuál es la restricción? Que no debemos padecer por pecar. Es decir, no está permitido padecer por pecar. Moody decía, si el mundo no tiene nada que decir en contra de ti, cuidado. No sea que Cristo no tenga nada que decir en tu favor. A veces el mundo no tiene nada que decir en contra nuestra, ¿por qué? Porque vamos siguiendo la corriente del mundo. Pero entonces Cristo no tiene nada que decir en nuestro favor. Alguien dijo, pasado, pisado, presente, de frente, futuro, sin apuro. Bueno, déjeme decirle que nos debe apurar que si padezcamos por ser cristianos. Por ser cristianos. Ahora, en las pruebas hay una restricción funcional. Fíjense lo que dice, no se avergüence. No se avergüence. Verso 16. Alguien dijo que ser cristiano no es ser dueño del mundo, pero es ser hijo del dueño del mundo. Quiere decir que nosotros no debemos avergonzarnos por ser cristianos, que debemos sentir vergüenza por ser un salero sin sal. ¿De qué sirve un salero que no tiene sal? De nada. ¿O de qué sirve una sal que no sala? Pues de nada. La Biblia dice que es para tomarse esa sal y echarla simplemente a la basura, donde va a ser hollada por la gente. Eso debiera de darnos vergüenza. ¿Qué? Ser un salero sin sal. Déjeme decirle que ser cristiano es una tarea de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que somos cristianos aquí, pero somos cristianos en nuestra casa, y somos cristianos en el trabajo, y somos cristianos en la escuela. A veces se piensa que saliendo, bueno, yo me voy a comportar ya de otra manera. Déjeme decirle que esto no es posible. Supe de Alejandro el Magno que durante una de las batallas él supo de un miembro de su tropa que se había comportado cobardemente, por lo que ordenó que el soldado fuera traído ante su presencia. Es decir, uno de sus soldados se había comportado cobardemente y él ordenó que lo trajeran ante su presencia. Estando frente al general, este le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el soldado con cara de vergüenza respondió, igual que usted, señor, Alejandro. Entonces le dijo el general, o bien cambias tu nombre o cambias tu conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes ser cristiano y ser un malandrín.
¿Qué quiere decir esto? Que no puedes ser cristiano y comportarte como si no fueras cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy en la iglesia. A veces se piensa que solamente dentro de estas paredes uno puede ser de otra manera. Alguien decía que el estacionamiento de las iglesias es como mágico, porque la gente viene peleándose, por ejemplo, en el automóvil rumbo al templo, porque no se peinaron, porque se levantaron tarde, porque tiraron la tetera, porque no desayunaron. Pero nomás llegan al estacionamiento y empiezan a cantar: paz, paz, cuán dulce paz. Número 3, en las pruebas hay una reacción, es decir, debemos reaccionar. Y nos dice cómo. En las pruebas debemos reaccionar con regocijo. Fíjense lo que dice: sino gozaos. En la prueba, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Muchas veces las pruebas pretenden hacernos sentir que la vida es un Viernes Santo. Cuando yo era niño, mi abuela me llevaba a un lugar, a un templo, a un lugar de la religión dominante, y el Viernes Santo yo veía todo lleno de trapos morados, con unas cruces de palma que me daban, que yo no entendía para qué eran, y a veces me entregaban un pedazo de pan también. La verdad es que yo a veces tenía más ganas de comerme el pan que de andarlo cargando ahí en el templo. Déjeme decirle que no es Viernes Santo, sino es domingo de resurrección. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo toma un poco de aceite, marca gozo, y lo pone en lo que rechina. ¿Cuándo? Cuando estando en una prisión, cuando estando sin dinero, estando sin luz, estando sin libros, sin amigos, él dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Alguien ha dicho que si la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso, y ese compromiso es con el gozo. Tienes que gozarte. En las pruebas debemos reaccionar con alegría. Ahora, en las pruebas debemos reaccionar con reconocimiento, es decir, en las pruebas debemos tener un reconocimiento, y quiero que lo noten en el pasaje: si sois presente vituperados por el nombre de Cristo, sois también presente bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Yo ya se los he dicho en otras ocasiones. En la tentación, ¿qué hace el diablo? El diablo te levanta y luego te deja caer. Pero en la prueba, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios te humilla para luego levantarte. Esa es la diferencia. Simplemente en la prueba Dios te humilla para levantarte. Ahora, hay algo que el diablo hace: te vitupera, pero no lo hace directamente, usa a alguien por ahí. Por eso, cuando alguien nos vitupera, nos ofende, nos dice de cosas o aún de malas palabras, uno tiene que ir más allá y no quedarse con la persona que te lo está diciendo, sino entender que es el diablo que está utilizando a esa persona para decírtelo. Pero déjame decirte una cosa: es menester. ¿Qué está buscando el diablo? Bueno, que tú creas lo que no eres. Entonces, ¿qué es lo que tú eres? Eres lo que Dios dice que eres. ¿Y qué eres? Eres bienaventurado. Ahora, ¿por qué eres bienaventurado? Porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Déjame decirte que había un rey que tenía un sabio en su corte. Era un hombre bastante cercano. Era un hombre
que era consultado por el rey cuando tenía alguna duda o tenía algún problema en relación de algo que le sucedía. Un día el sabio, por su avanzada edad, se enfermó de gravedad y en su lecho de muerte el rey desesperado le decía: sabio y viejo amigo, ¿qué voy a hacer sin ti cuando tú ya no estés? ¿Quién me dará sabios consejos y me ayudará cuando tenga problemas que no pueda resolver? ¿Qué haré? ¿Qué haré? El sabio, al ver su desesperación, le entregó un anillo que tenía un compartimento secreto. Le dijo que solo y únicamente cuando tuviera un problema que fuera imposible de resolver, entonces abriera el compartimento y allí encontraría la respuesta. En una ocasión, cuando el rey simplemente tenía un problema demasiado grande que no podía resolver, entonces se acordó de lo que aquel sabio le había dicho: solo ábrelo cuando tengas un problema que piensas que no tiene solución. Y entonces el rey rompió el sello y abrió el compartimento secreto, y adentro había solamente un papelito que decía: esto también pasará. Quiero decirte que por más grande que sea tu prueba, si te tomas de la mano de Dios, todo finalmente se va a resolver. Todo finalmente pasará. Pues Dios todo lo puede, y en Él y con Él todo, absolutamente todo, todo se puede. Yo quiero animarte. Yo no sé cuál sea tu situación. Posiblemente estás experimentando lo que tú consideras una prueba. Yo quisiera animarte para que en medio de tu situación te tomes de la mano. Posiblemente te sientes enfermo, posiblemente no tienes dinero, posiblemente hay alguien que está lejos de ti, posiblemente te sientes fracasado, no sé, pero sientes que estás en medio de dos ruedas de molino, en una tribulación, en una prueba. Lo que sí sé es que hoy puedes tomarte de la mano de Dios y depender de Dios en medio de tu situación y decirle a Dios: Dios, yo quiero confiar y depender en medio de todo esto que no acabo de entender. Yo quiero confiar y depender solamente de ti. Si lo haces, déjame decirte que entonces la bendición de Dios va a venir en su momento a tu vida, y la salida habrá de ser tuya. Si tú te pones de pie ahí donde estás y le dices a Dios: Dios, yo me tomo de tu mano, yo confío en ti, Señor. Yo no entiendo todo lo que me está pasando, pero yo quiero, Señor, que en medio de mi prueba tú estés conmigo, Señor, y no me dejes, y me saques adelante, y lo hagas en el nombre poderoso de Jesús. Ten la seguridad que Dios lo va a hacer. Sol de paz. Vivir en este mundo impone pruebas constantes. La experiencia nos demuestra que sin Dios no se puede con estas pruebas. Las soluciones que el mundo nos da sencillamente son puertas falsas. Solamente Dios nos ofrece consuelo, fortaleza y esperanza para transitar por esta vida. Esta noche, toma la decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y únete a la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Para eso, llámanos al 5705-1588. 5705-1588. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Y recuerda que estás en tu programa Creyendo lo Imposible.